Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que estén teniendo un día de reposo hermoso junto a sus familias. Espero que hayan podido ir a la capilla, haber podido tomar su Santa Cena, renovar sus convenios y sobre todo, espero que estén listos para la lección de hoy porque vamos a aprender bastante. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, soy cristiano porque creo en Jesucristo y lo sigo. Como siempre, y ya sabemos, una nueva semana, nuevos capítulos para estudiar. Y es que esta semana trae enseñanzas profundas para nosotros. Vamos a hablar acerca de Hechos del capítulo 10 al capítulo 15. Y en esta primera parte del capítulo 10 nos vamos a adentrar a un hombre que se llama Cornelio y cómo Pedro tuvo que ver todo que ver con este hombre. Pero antes de hablar de eso, vamos a recordar algo. El Salvador hace unos capítulos atrás, antes de ascender con el Padre, les dejó como mandato a sus apóstoles, en Mateo 28, si se acuerdan, que predicaran el Evangelio a todas las naciones, a todas. No dijo solo unas cuantas, o no solo nombró ciertas ciudades o pueblos, sino que nombró todas las naciones. Parece ser que el capítulo 10 nos va a llevar a ver esta otra cara de la moneda, donde tal vez Pedro y sus apóstoles estaban demasiado concentrados en lo que conocían y tal vez se encontraban en una zona de confort. Así que vamos a empezar a ver quién era Cornelio. En los versículos 1 y 2 se nos habla de Cornelio, pero les quiero hacer un breve resumen para que podamos entender quién era él y lo importante de su carácter y de su personalidad, que ya luego veremos por qué es tan esencial esto. Se nos habla de que este hombre Cornelio era romano y era gentil, sin embargo creía en Dios y lo amaba. Vemos que era un hombre poderoso que dirige ejércitos y que vive en la ciudad más poderosa, Cesarea. También podemos ver que es un hombre devoto, por lo que nos dice el versículo 2, temeroso de Dios, no solo él, sino toda su casa. Además vemos que es un hombre generoso, que ama al prójimo, no solo a su Dios, sino al prójimo, dando de estas generosidades en limosnas para los demás. Y también vemos que es un hombre que constantemente ora a Dios. Así que por el aspecto y por la personalidad de Cornelio podemos ver que tenía una gran necesidad por saber más, por necesitar más del Señor, no quedarse en una zona de confort como hablamos hace un momento, sino de querer más. Así que vámonos al versículo 3 y 4. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios venía a él y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Paremos aquí un momento y antes de continuar con la historia y de todo lo que pasará, volvamos a este hombre, a Cornelio. Estábamos hablando acerca de buscar más, buscar que el Señor nos hable. Pero hay algo que me fascina y que me parece interesante de estos versículos. Y es que sabemos que para las revelaciones no hay limitaciones para ninguno de nosotros. Las revelaciones no están reservadas para algunos pocos o aquellos que tienen cargos de importancia en la iglesia. Así que vemos que no es un oficio especial de la iglesia o un cargo lo que abre las ventanas de la revelación a un buscador de verdad como lo era Cornelio. Creo que más bien es la rectitud personal, es guardar los mandamientos, es buscar al Señor. Y algo hermoso de este capítulo es que versículo a versículo el Salvador nos está diciendo, yo no hago acepción de personas. Yo busco y miro a aquellos que guardan mis mandamientos y que desean que yo les hable. Hay una frase que me encanta que dice el elder Bruce McConkie acerca de la revelación, así que vamos a verla. Él me dará revelación a mí y a usted en los mismos términos y condiciones. Puedo ver lo que José Smith y Sidney Reardon vieron en la visión de los grados de gloria. Y usted también puede hacerlo. Puedo entretener a los ángeles y ver a Dios. Puedo recibir un derramamiento de los dones del Espíritu. Y usted también puede hacerlo. El don de la revelación está habilitado para todo hijo e hija del Señor aquí en la tierra que sea fiel y quiera buscarle. Muy bien, continuamos con la historia. En esta visión el Señor le dice a Cornelio que busque a un hombre que se llama Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Así que Cornelio no espera y hace lo que el Señor le está mandando. Así que envía a 2 de sus criados y a 1 de sus soldados para que vayan y busquen a Pedro. Y las escrituras nos siguen contando lo que sucede. Dice que mientras estos hombres iban a buscar a Pedro, Pedro sube a una azotea, eso de la hora sexta. Dicen que él sube a hablar.
y entonces tiene un éxtasis, o sea, una visión. Así que en esta visión ve el cielo abierto y ve que desciende como un tipo de gran lienzo en el cual había animales inmundos o que no eran limpios. Y en eso Pedro escucha una voz que dice: levántate, Pedro, mata y come. Queridos hermanos, seguramente cuando nosotros leemos esto decimos: ¿qué? ¿Qué es esto? Es muy raro. Pero para Pedro no solo era raro, sino que era sumamente en contra de lo que él era y de lo que él vivía. Recuerden que la ley de Moisés decía que este tipo de animales que no eran limpios no se debían comer. Así que básicamente el Señor le está diciendo: Pedro, come, mata y come estos animales. Iba contra todo con lo que Pedro era y creía. Así que aquí vemos otro lado de la revelación. Una de las cosas que nos da la revelación es dirigirnos hacia lo que debemos hacer. Pero otra, como el lado de Pedro, es decirnos que lo que estamos haciendo tiene que cambiar para nosotros poder ser mejor y para poder seguir y hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que los prejuicios estaban muy arraigados en Pedro y fue necesaria una visión del cielo para ayudarle a desprenderse de sus predisposiciones. Los prejuicios de Pedro, sostenidos durante tanto tiempo, se dieron finalmente bajo el poder de la orden repetida 3 veces. Si vamos al versículo 20, que es justo después de que el Espíritu le dice que hay hombres esperando por él, 3 hombres, le dice: levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Creo que cuando el Salvador y nuestro Padre Celestial traen revelación a nuestra vida, esto es lo que piden. Has pedido revelación, ahora te pido yo, como Dios y dueño de este mundo y tu Padre, que no dudes en lo que te estoy diciendo es lo correcto para ti y para los demás, para lograr la voluntad del Señor. Y me encanta que Pedro no dudó. Y hay un discurso del elder Gary E. Stevenson, del Cuero de los 12 Apóstoles, que se llama Amar, Compartir e Invitar. Y dice lo siguiente: al amar, compartir e invitar, tomamos parte en esa obra grande y gloriosa que prepara la tierra para el regreso de su Mesías. Tal vez para este punto Pedro no comprendía qué era lo que significaba realmente esta visión, pero sí comprendía esto. Sí comprendía que al amar a su prójimo, al compartir el evangelio y invitar a un cambio, entonces estaría preparando a las personas de esta tierra para la venida del Mesías nuevamente. Y al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Hagamos un pare aquí. Tengamos en cuenta algo. Esta había sido una tradición de 1500 años, donde se decía que no podían compartir juntos los romanos y los judíos. Esto no se veía, este tipo de cosas. Pero es simplemente impresionante, porque Cornelio es un romano, ¿verdad? Y en ellos estaba el poder. Sin embargo, vemos que este hombre, aunque es poderoso y comanda militares, en la ciudad más poderosa de Israel, que es Cesarea, le muestra su valor a Pedro. Es realmente increíble la profunda humildad de este hombre, que no permite que su posición en la vida, en la que ha nacido como romano y en la que ha trabajado en su rol como militar, nuble su capacidad de estar en un estado de humildad. Así que después de estos actos y de Cornelio contarle a Pedro cómo fue que él supo de él, entonces vemos que Pedro comprende por qué el Señor lo mandó en este momento. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Más adelante en los versículos veremos cómo Pedro hace la invitación de bautizarse, de ser miembro, parte de esta iglesia, de creer en ese Dios, de hacer cambios en su vida. Ambos tuvieron diferentes revelaciones, ambos tuvieron diferentes conflictos y retos que tuvieron que pasar para poder lograr la revelación y la voluntad del Señor, pero ambos al final entendieron por qué se daba y comprendieron mucho más el amor del Salvador. Pedro amó, compartió e invitó. Gracias a eso y a que Pedro aceptó la visión del Padre, entonces Cornelio, al aceptar la visión que el Señor le había dado a él, entonces amó, escuchó y aceptó. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express.
Espero que les haya gustado y que hayamos podido entrar un poco más a profundidad de lo hermosa que es el don de la revelación en nuestras vidas y cómo eso no solo nos afecta a nosotros y a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad de amar y de querer seguir a Jesucristo, sino cómo eso, cuando seguimos la voluntad del Padre, también afecta a las vidas de los demás. No olvides que esta noche tenemos para ti una charla dominical donde seguiremos profundizando mucho más estos versículos contigo en la charla dominical, así que ahí los espero a todos ustedes. Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.